Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2. Inciso Tirodinguibur, el símbolo sagrado del Viria. Artículo L. El jugador sacrílego, profanador de símbolos sagrados. Es claro ya que, cuando interrogábamos ¿de dónde vienen los símbolos en juego en el juego?, nos referíamos a algo más que juegos tradicionales, pues la actitud lúdica, según se ha demostrado, es adoptada habitualmente por los ciudadanos competentes para intervenir en toda clase de hechos. En el pasado, cuando aún existían las escuelas de misterio, los rituales esotéricos tenían por misión poner a los iniciados en contacto con la divinidad propia del culto, es decir, con un arquetipo universal, Manú, mito, etc. Este contacto se realizaba por intermedio de símbolos sagrados que representaban a la divinidad o al camino que conducía a ella. Por supuesto, tales símbolos sagrados correspondían a realidades metafísicas a las que sólo se podía acceder luego de una preparación psicológica para la iniciación al misterio. En un principio, pues, los símbolos sagrados iniciáticos estaban fuera del mundo, eran metafísicos, no podían ser vistos de ningún modo por ojos profanos. El avance del Kali Yuga motivó la transformación de los misterios esotéricos en religión exotérica, y en consecuencia muchos símbolos sagrados fueron arrastrados en esa caída. De este hecho proceden la mayoría de los juegos tradicionales, cuyos símbolos, hoy atrozmente degradados, tuvieron antiquísimo carácter sagrado y esotérico. Pero según dijimos, el principal culpable de la degradación de los símbolos sagrados es la actitud lúdica del Viria perdido. Esto ocurre cuando el Viria presenta una actitud lúdica en el acto ético fundamental, es decir, el yo frente al símbolo sagrado. Tal actitud lúdica interior, asumida por el yo frente al símbolo sagrado, define al tipo de jugador sacrílego, el que profana y degrada los símbolos sagrados. El tipo de jugador sacrílego es el que favorece el objetivo del plan de la sinarquía y, como la actitud lúdica se halla hoy universalmente extendida, es bastante abundante su presencia en las sociedades actuales. Veamos ante todo de qué modo la actitud lúdica interior afecta al símbolo sagrado. Más adelante, empero, se describirá al tipo de jugador sacrílego. Recordemos que todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Recordemos también que la actitud lúdica encubre una postura ambigua de temor a comprometerse directamente y de atracción por el conflicto y la posibilidad de ganar. Teniendo presente estos conceptos, supongamos que el yo, en un principio, intuye una verdad metafísica y la transfiere al sujeto consciente. Dicha intuición es apercibida por el sujeto como una fantasía e inmediatamente racionalizada. Un símbolo sagrado que representa a tal verdad metafísica emerge en el umbral de conciencia y enmascara a la fantasía. El símbolo sagrado intenta entonces desplegarse en un proceso entelequial que actualice su contenido, su verdad metafísica, es decir, intenta fagocitar al sujeto y convertir a la conciencia misma en contenido simbólico, en acto de su verdad metafísica. Queda así planteado el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. En ese momento se genera el temor y el símbolo es rechazado momentáneamente, pero posteriormente se comprueba que la verdad intuida ejerce una atracción irresistible y que el símbolo amenaza con instalarse nuevamente en la conciencia. La ambigüedad se origina en la confrontación entre la tendencia anímica del sujeto que teme a la crisis y a la acción consecuente del símbolo sagrado, y la tendencia noológica del yo perdido que demuestra atracción por el símbolo y por su verdad metafísica.
Si la confusión sanguínea es muy grande, predominará la influencia del pasú, el temor, y se experimentará una pasión que llamamos actitud lúdica interior del jugador sacrílego. Ella consiste, por un lado, en no renunciar al símbolo sagrado, y por otro, en no trascender su forma para aprehender la esencia, es decir, evitar tomar conciencia de la verdad metafísica representada por él. Fundamentalmente se procura contener al símbolo sagrado sin ser contenido por él. Por supuesto que tales propósitos no podrán conseguirse sin degradar al símbolo sagrado, sin atraerlo hacia el encuadre interior del juego. Debe entenderse en síntesis que los símbolos sagrados caen al encuadre lúdico interior porque el jugador sacrílego ha establecido inicialmente una competencia directa con ellos, para apoderarse de ellos y satisfacer la pasión de jugar con ellos. Comencemos ahora por el principio. El jugador sacrílego inicia su actitud lúdica cuando se dispone a jugar con un símbolo sagrado que le atrae pero con el que no desea o teme comprometerse. El símbolo sagrado pasa a ser así un objeto de juego contra el cual se plantea el desafío de sujetarlo en la inmediatez del jugador mediante el encuadramiento degradador. Ahora bien, un símbolo sagrado no es cualquier símbolo. Su potencia es mayor porque el símbolo sagrado participa del arquetipo universal, lo representa y facilita su manifestación. El símbolo sagrado es la expresión de la divinidad o el mito. Por eso cuando el objeto del juego es un símbolo sagrado, el jugador sacrílego adopta una actitud que va más allá del temor o la irresponsabilidad. En ese caso el jugador sacrílego necesita profanar el símbolo sagrado y degradarlo lo suficiente como para neutralizar su potencia. Solo así podrá jugar con él sin peligros, tomarlo entre sus manos y gozar de su exterioridad, sin necesidad de atravesar jamás esa forma, que será entonces nada más que una cáscara, y toparse con su contenido oculto, con su esencia trascendente. De aquí que constituya un error considerar al jugador sacrílego como meramente profano, cuando en realidad él es un profanador nato, un corruptor semiótico. Solo es profano si los símbolos sagrados ya han sido profanados y no queda nada por corromper y degradar. En el jugador sacrílego nos enfrentamos a una actitud clásica de desconcierto estratégico, en la cual se adoptan permanentemente posturas ambiguas. Se busca sin declarar la búsqueda, se pretende tener sin estar dispuesto a dar, se acepta participar, pero sin compromisos, etc. Debemos aclarar, no sin cierto pesar, que de tal actitud ambigua participan la mayoría de los lectores de libros esotéricos. En efecto, leer libros esotéricos es otra clase de juego practicado por ciertos jugadores que se sienten irremediablemente atraídos por el ocultismo, pero que también experimentan consecuentemente un temor no confesado a comprometerse en algo o a que el conocimiento esotérico al que suponen propio de una élite les obligue a abandonar cosas, a pasar pruebas, etc. No obstante, ese vago temor, como corresponde a todo jugador, continúa girando alrededor de los símbolos sin traspasarlos jamás, pero albergando la esperanza de que un golpe de suerte cambie las cosas y un día, quizá leyendo algún libro raro, consigan ganar un conocimiento superior que entonces no habrá costado nada. Naturalmente, unos jugadores tales son estúpidamente egoístas, incapaces de arriesgarse realmente y por lo tanto sumamente difíciles de reorientar estratégicamente. Para mostrar con profundidad esa actitud profanadora y el medio del cual se vale para conseguir sus propósitos, la corrupción y degradación, vamos a exponer ese aspecto de la psicología del jugador mediante una alegoría esclarecedora. Artículo M. La alegoría del señor Luxor y el leopardo símbolo.
El tipo de jugador que estamos considerando es el jugador sacrílego, el que juega con los símbolos sagrados a los que previamente ha degradado, como medida de seguridad para aproximarse a ellos sin peligro. Este tipo es análogo al del señor Luthor, un viria perdido a quien atraen irresistiblemente los leopardos, pero en quien coexiste también el temor de ser atrapado y devorado por ellos. No poseyendo valor suficiente para establecerse en el hábitat de los leopardos, es decir, en la peligrosa y desconocida selva, el señor Luso, incapaz de renunciar a la pasión por contemplar y aun tocar a la agreste criatura, concibe una miserable idea, extraerá a la fiera de aquel ambiente natural y le transportará a su propio mundo, a su casa de la ciudad. Una vez allí intentará domesticarla. Decidido a cumplir tal propósito, captura o hace capturar al animal y lo mantiene enjaulado muchos años. Pero ello no basta para satisfacer el deseo de aproximación no comprometida que experimenta. Es necesario vencer su ferocidad, amansarlo, neutralizar los instintos salvajes. Es así como luego de aserrar los colmillos y extirpar las uñas, procede a debilitar la voluntad del leopardo, suministrándole una alimentación herbívora en la que se ha adosado también una droga tranquilizante. Finalmente, sus esfuerzos se ven recompensados, pues un día consigue trastornar de tal modo la conducta del felino que éste, transformado en manso pusicat, no representa ya ningún peligro y puede ser dejado libre fuera de la jaula. Y entonces el señor Luso, tomando entre sus manos al animal, comprobando que su deseo se ha cumplido, sonríe feliz y hasta alardea de saber mucho sobre leopardos, porque se ha apoderado de uno de ellos para jugar. Esta alegoría es demasiado transparente para que requiera una aclaración detallada. Solo destacaremos que los símbolos sagrados, cuando dejan de ser objetos de culto y pasan a cumplir funciones lúdicas, han sido degradados de manera análoga al leopardo de la alegoría, al cual hubo de ser sometido a una vil mansedumbre antes de servir a los propósitos lúdicos de su amo. La selva, hábitat del animal salvaje, es el principal factor que determina su conducta, el horizonte contra el que se contrasta su existencia, matriz causal que justifica y otorga sentido al modo silvestre de ser. Vale decir, la selva es el contexto natural que define el sentido del leopardo óntico. Extraer al animal de ese medio equivale a efectuar una amputación ecológica, y el resultado de tal operación no puede ser otro que un guiñapo mutilado, un ser que ha perdido su razón de ser. Por otra parte, un leopardo contrastado contra un horizonte urbano es sin duda una caricatura que recuerda al original. Esto es, el recuerdo de algo que podría ser, pero que allí, sobre esas calzadas asfaltadas, junto a esas antenas de televisión, no es ni será. Nuestro hombre no posee un leopardo, entonces, sino un ser en descomposición que no tardará en desintegrarse. Sin embargo, esa posibilidad no preocupa porque lo que se desea no es conservar al ser, sino su apariencia exterior, su forma. Y esa forma de leopardo que ha perdido su esencia salvaje, porque era inseparable del horizonte selvático, esa cáscara moteada, es insertada artificialmente en el medio urbano para entretenimiento y solaz de su captor. Por eso cuando se considera al animal adaptado al hábitat humano, es decir, domesticado, hace tiempo que el leopardo ha muerto, aunque su cadáver sea animado por un fantasma cultural creado por el hombre. Se comprende así que con tal leopardo zombie se podrá jugar sin peligro, aproximándose cuanto se quiera a su forma hueca, pero jamás se logrará penetrarla y encontrar algo más que conceptos culturales depositados previamente, es decir, proyectados por el mismo observador. De la esencia del alma felina y salvaje nada queda, nada para revelar y conocer. Hasta aquí la alegoría.
Comprendemos ahora mucho más que antes la acción profanadora y degradante de los jugadores sacrílegos. Para apreciar a qué se reducen los símbolos sagrados en sus manos, solo debemos pensar en el leopardo domesticado de la fábula. Como al leopardo de su hábitat selvática, al símbolo sagrado se lo amputa del contexto arquetípico al que pertenece, cercenando sus contactos metafísicos, y se lo inserta artificialmente en la realidad cotidiana del jugador sacrílego. Pero la propiedad de ser sagrado les viene a los símbolos de su capacidad para representar lo arquetípico, es decir, lo divino para el pasú. Por eso facilitan la trascendencia metafísica. Al situarlos en la inmediatez cultural del jugador sacrílego, pierden fatalmente su carácter sagrado y adquieren un nuevo significado vulgar y pervertido. Como verdaderos ángeles caídos, águilas fulminadas, estrellas que se han precipitado desde el cielo hasta los pies del jugador sacrílego, los símbolos sagrados se transforman en signos yacientes, cadáveres en descomposición a los que sólo la ilusión de una quimera cultural puede mantener resucitados, en todo semejantes al leopardo domesticado de la alegoría. Artículo N. Conclusiones analógicas de la alegoría del señor Luxor y el leopardo. Llevando este caso al extremo, puede comprobarse que el sacrilegio de jugar con los símbolos sagrados no obedece solamente a motivaciones o al mero hábito, sino que entraña una postura esotérica bien definida, la contrainiciación. En efecto, en el culto, el símbolo sagrado es la representación de la divinidad o de alguna realidad metafísica. El símbolo expresa así al misterio. Por él se puede ir de lo físico a lo metafísico, tránsito que exige un cambio en el viajero, una preparación previa al enfrentamiento con el misterio, en una palabra, una iniciación. Desde luego, aquí nos referimos a la iniciación sinárquica, la que administran los sacerdotes por medio de símbolos sagrados iniciáticos. En el curso de esta iniciación al misterio, el iniciado sinarca acaba con el sujeto consciente fagocitado por el mito autónomo y convertido él mismo en símbolo, es decir, en representante del arquetipo o mito. Algo muy diferente es la iniciación hiperbórea mediante el símbolo sagrado de Elviria, Tirodingibur, practicada con actitud graciosa luciférica, que detiene e invierte el proceso entelequial del símbolo y que permite trascender la forma arquetípica, creada para experimentar el éxtasis de la runa increada. La iniciación sinárquica, en cambio, requiere que el iniciado consuma un sacrificio antes de tratar con cualquier símbolo sagrado. Etimológicamente, dicho término procede de la expresión latina sacrum facere y significa ofrenda de un objeto sagrado a un dios. La castidad, la humildad, la pobreza, el valor, etc., que se exigen para la parte religiosa o esotérica del culto, no son simples virtudes morales, sino la manifestación rigurosa, exhibida exteriormente como prueba de conducta, del límite al que se está dispuesto a llegar para penetrar en el misterio. ¿Cuánto se es capaz de dar, de sacrificar para ello? El casto sacrifica su sexo, el humilde su orgullo, el pobre su riqueza, el valeroso su temor, etc. No se trata, pues, de virtud moral, sino de sacrificio, del esfuerzo personal que se ofrenda al símbolo sagrado para que éste revele su misterio. Hay una voluntad, es decir, una energía que antes se gastaba en gozar del sexo, orgullo, riqueza, etc., que el iniciado rescata y suma a la suya propia con el propósito de que esa mayor fuerza le permita trascender los límites del símbolo sagrado, las fronteras del misterio. Y es esta voluntad, amplificada por una ascética o una mística, lo que verdaderamente se ofrenda en el altar del símbolo sagrado. Esto significa que, en la iniciación, el iniciado se sacrifica a sí mismo para adaptarse al símbolo sagrado y penetrar en su misterio. Es el iniciado quien corta los vínculos mundanos y provisto de una voluntad superior,
viaja al mundo del símbolo sagrado para trascenderlo y a aprender su esencia, convirtiéndose así él mismo en símbolo, pero sólo se acercará al símbolo cuando se encuentre preparado para hacerlo, sin que éste resulte afectado de ningún modo. El iniciado procura siempre proteger al símbolo de las costras culturales que podrían deformar su sentido. Por el contrario, el juego sacrílego implica una contrainiciación, lejos de ofrendar algo de sí para llegar hasta el símbolo sagrado y penetrarlo. El contrainiciado sacrifica el símbolo a sí mismo, lo obliga a descender desde el cielo metafísico hasta el altar del propio sujeto anímico, y allí lo sacrifica a la contemplación exterior, superficial, de su mirada profana. Juega con él y le mancilla sin reservas, y al fin, profanado y degradado, sujeta al símbolo sagrado en su mísero entorno, cubriéndolo con muchas capas de costras culturales. Se comprueba así que el jugador sacrílego, cuando no lo es ya, va rápidamente camino a convertirse en contrainiciado. Pero no debemos exagerar al calificar a los jugadores sacrílegos, pues ya la mayoría de ellos jamás llega a ser contrainiciado de ni mucho menos. Una evaluación adecuada sería la siguiente. Después del iniciado sin arca, vale decir, después del sacerdote iniciado, o caso más perfecto del tipo sacralizante, es el jugador sacrílego quien más cerca está de los símbolos sagrados. El jugador sacrílego ha llegado a los símbolos sagrados, como el señor Luso, hasta el leopardo, sin atreverse a realizar el paso trascendente hacia las esencias arquetípicas. La voluntad solo le alcanza para permanecer en la contemplación exterior. Pero el jugador no es místico, no hay éxtasis en su visión, y por eso elevarse hasta el mundo de metafísico del símbolo sagrado le representa un esfuerzo que no está dispuesto a efectuar por mucho tiempo. Pero como tampoco se aviene a renunciar a aquello que le atrae y fascina, procura entonces obtenerlo por el camino más fácil, sin sacrificio, no osando trascender él mismo hacia el mundo del símbolo sagrado, de igual modo que el señor Luso temía al mundo del leopardo. Decide degradar y someter al símbolo a su propio mundo cultural. Es que en la actitud profanadora del jugador sacrílego subyace la crisis ya descripta, causada por la intuición metafísica que el yo trasunta sobre el sujeto consciente y que se manifiesta como una mezcla morbosa de atracción y temor hacia los símbolos sagrados. La atracción lo impulsa a apoderarse de ellos, como el señor Luthor del leopardo, y el temor a trascenderlos, a ser atrapado por el mito, le obliga a poner límite a esa atracción con el encuadre lúdico. En consecuencia, cuando un símbolo sagrado iniciático que ha sido objeto de culto cae en manos de los jugadores sacrílegos, se intenta de inmediato anclarlo en el mundo, convirtiéndolo, por ejemplo, en objeto cultural e incorporándolo a la superestructura de los hechos culturales. Por último, luego que se lo ha sujetado con eslingas culturales, es decir, con conexiones de sentido, se comprende al símbolo sagrado con conceptos referidos a principios culturales conocidos. Se lo dota así de un nuevo significado, claro en el contexto de tales conceptos, que posibilita inferir leyes, reglamentos, códigos, etc., es decir, modos seguros de aproximación. Para citar solo un ejemplo archiconocido sobre la actitud profanadora y corruptora de los jugadores sacrílegos, recordemos que la mayoría de los antiguos juegos, ajedrez, ichín, dados, tarots, etc., fueron en principio objetos de culto, símbolos sagrados, instrumentos tácticos hiperbóreos, a los cuales se les neutralizó la función esencial, redefiniéndolos culturalmente, dotándolos de reglamentos convencionales que permiten manipularlos sin peligro y los colocan al alcance de las masas. Como última conclusión, invitamos a una breve reflexión. ¿Qué debe hacer todo viria perdido cuya conducta se asemeja a la del jugador sacrílego?
Quien se sienta jugador sacrílego debe superar tal postura, despojándose de las máscaras del juego y disponiéndose a enfrentar directamente la realidad. Debe hacerlo aunque tan valeroso cambio suponga descubrir y asumir que se desempeña un papel en el argumento kármico del drama de la vida. Reconocer el carácter dramático de la propia circunstancia es el primer gran paso en el camino de la reorientación estratégica y el único punto de partida válido para iniciar la lucha y transitar dicha senda hacia el origen. Porque ese drama y esa lucha, contrariamente a la ilusión que cree vivir el jugador sacrílego, es en serio, inevitable de afrontar tarde o temprano cuando el espíritu, harto de juegos, reclame por la libertad perdida. Entonces, inexorablemente habrá al fin que luchar y quizás en desventaja estratégica. De allí que la sabiduría hiperbórea sugiera al jugador sacrílego que supere su temor e inicie la lucha de inmediato, abandonando los símbolos muertos con los cuales juega cotidianamente y disponiéndose a llegar hasta los símbolos vivos de su memoria de sangre. Pero la dificultad que experimenta el jugador sacrílego para abandonar el juego y comprometerse responsablemente en la lucha proviene de un error que está en la raíz misma de la actitud lúdica. El que juega cree que es libre para elegir al adversario, que no hay necesidad de comprometerse con un partido, pues siempre es posible cambiar de bando, y como el jugador encara la vida como un juego, no está jamás dispuesto a apoyar un partido si ello implica luchar. Pero repetimos, se trata de un error, de una ilusión cultural, pues nadie que esté encarnado es realmente libre para elegir el bando junto al cual luchar, y mucho menos para cambiar de bando. Ya advertimos en el artículo J contra el error de creer que se decide cuando se opta entre distintas posibilidades lúdicas. Tales opciones son falsas, determinadas por las superestructuras de los hechos culturales de acuerdo al argumento kármico. Según vimos allí, solo el SIDA está en permanente capacidad absoluta de decidir. Por las razones apuntadas, el Virya perdido, si pertenece al tipo lúdico, no es libre para decidir, debido al encadenamiento espiritual en que transcurre su vida, que no es juego. El Virya perdido dispone solamente de una opción de hierro, única decisión que puede tomar, basada en el principio por la gnosis de la verdad, la libertad, o lucha por el linaje hiperbóreo, su partido, o se expone a una segura destrucción. Nadie puede pasarse al bando de la sinarquía si su sangre aún conserva el recuerdo del origen, ni nadie abandonará dicho bando si participa de él conscientemente. Tales hipótesis son absurdas y si, a pesar de todo, los sidas traidores lo aceptan en la jerarquía, será solo para asumirlo en la confusión, para acelerar aún más su próximo fin. En la novela La extraña aventura del Dr. Arturo Signagel, el instructor Konrad Heine le dice estas palabras al aspirante SS Kurt von Suberman. Ni usted, ni yo, ni nadie puede elegir porque la elección ya ha sido hecha, en otra esfera de conciencia, en otro mundo. No nos queda más que afrontar nuestro destino, que es también el destino de la humanidad, y agradecer por haber sido señalados para tan augusta misión. Nuestro jefe, Cristo, Lucifer, es el más bello Señor, pero también es el más intrépido, Padre del valor. No debemos ni soñar con defraudarle.